Pues resulta que hoy se llevó a cabo la segunda conferencia vespertina para analizar los libros de texto en Palacio Nacional. Y esta tarde, bueno, pues se dedicó sobre todo al primer grado. Esta segunda conferencia vespertina estuvo enfocada en los libros de primer grado de primaria. Cada uno de los libros contiene 4 campos formativos y en cada campo hay proyectos. Se analizaron 3 libros principales: proyectos escolares, proyectos comunitarios y proyectos del aula. En proyectos escolares destacaron la inclusión de matemáticas. En el proyecto ¿Qué puede decir la medida de mi cintura con mi estatura?, se habla de la salud y el uso de las matemáticas. En el libro Proyectos Comunitarios se destacó el proyecto Un Museo de las Emociones. En él se destacaron los propósitos y el punto de partida. El objetivo es saber más sobre las emociones para que los menores expresen lo que sienten de formas respetuosas. Mientras que en el libro Proyectos del Aula se destacó el proyecto titulado La salud, mi gran derecho. En este proyecto se enseña a los niños a realizar acciones de higiene personal y en lo colectivo. Este proyecto termina con una actividad llamada Libro Cartonero de la Salud. Es un proyecto a realizar con materiales reusados o reciclados como el cartón. Además de estos libros hay otros que son de acompañamiento como Nuestros Saberes, Múltiples Lenguajes y Múltiples Lenguajes, Trazos y Palabras. Finalmente está un libro Sin Recetas, que es para el maestro y se trata de una guía para los profesores. Milka Ramírez, Heraldo Media Group. Bueno, también Nuevo León se suma a los estados que frenaron la distribución de los libros de texto gratuitos de la SEP, y la medida será aplicada hasta que se oficialice la publicación de los materiales en el Diario Oficial de la Federación. Por instrucciones del gobernador, estamos tomando la decisión de que en Nuevo León los libros solo se repartirán cuando se cumpla con la Ley General de Educación. Esto es, que planes y programas de estudio estén publicados en el Diario Oficial de la Federación. También por instrucciones de él, estamos invirtiendo en la Secretaría de Educación para dotar a los maestros y a los niños y niñas de materiales complementarios que les permitan fortalecer el lenguaje y la comunicación. Ahora, pero Nuevo León no es el único estado. También Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Colima pausaron su distribución, mientras que en Yucatán, Querétaro también van a conformar una comisión de expertos que analizarán estos libros para evaluar si utilizan o no los materiales. Y bueno, justamente para hablar sobre los contenidos y lo que ha pasado en medio de toda esta polémica, porque justamente pues al interior de ellos, quienes han estado estudiándolos, pues se dan cuenta de que no es la mejor opción, sobre todo para niñas y niños en este país. Agradezco que esté aquí a la diputada panista Mariana Gómez del Campo, que además, bueno, pues interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública. Gracias, diputada, por estar aquí. Muchas gracias, Sofía. Encantada de poder estar con ustedes hablando de un tema tan importante como lo es nuestra niñez. Claro. No es un tema menor los libros de texto. Estamos hablando de que se entregan más de 160 millones de ejemplares. Me parece increíble la poca sensibilidad del gobierno morenista. Me parece increíble que estén privilegiando hacer propaganda a través de los libros de texto, engañar a nuestra niñez, porque aquí el más afectado pues terminan siendo las niñas y los niños, los adolescentes, pero sobre todo los que viven en condiciones de más pobreza. Ojo, estamos hablando de que las escuelas privadas se pueden dar el lujo de no utilizarlos, ¿no? O de arrancar las páginas, o de hacer lo que les dé la gana, de darles una alternativa, de corregir el libro. ¿Me explico? De solo seguir, ¿no?, lo que les dice la Secretaría de Educación Pública, pero tener otras mejores opciones. Pero pensemos, Sofía, qué ocurre en Oaxaca, qué ocurre en Chiapas, qué ocurre en todos estos estados en donde no tienen la alternativa, les llega el libro de texto gratuito
y eso es lo que estudian. ¿Y qué les es? Porque ya uno habla de que están tratando de meterles ahí la ideología, incluso comunistoide, ¿no? De Morena, así se las gastan, pero estamos hablando de que no tiene calidad ni pedagógica, no tiene calidad cultural, o sea, descuidaron todo completamente. Hay errores terribles, ¿no? La fecha de Benito Juárez. Sí, la fecha de Benito Juárez. Los planetas. No, y que además te digan, ay, no importa, solo fueron unos errores. Lo que nosotros hicimos desde el Frente Amplio por México fue varias cosas. Y justo esta semana dimos una conferencia de prensa y estuvo... Ayer, ¿no? Exactamente, el día de antier. Estuvimos en la conferencia de prensa, diputados del PAN, del PRI y del PRD. Y aquí, ojo, muy importante, las acciones que vamos a implementar. Primero es una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la violación al párrafo del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, se pondrán a disposición de los padres y de las madres de familia amparos colectivos para poder frenar la distribución de estos libros. Y tercero, vamos a organizar foros en la Cámara de Diputados para poder escuchar a los expertos. ¿Por qué presenté esta denuncia ante la Fiscalía General de la República? Porque hubo un desacato judicial. De la Secretaría. De la Secretaría de Educación Pública. Una jueza les dijo, detengan la distribución, detengan la impresión, porque no se consultó a los expertos, no se consultó a los maestros, no se consultó a las madres y a los padres de familia. Yo creo que los papás y las mamás de este país están en todo su derecho de involucrarse en qué es lo que se les está enseñando a sus hijas y a sus hijos. Yo creo que se vale. Entonces, a mí me resulta increíble. Ahora, estamos a 2 semanas de que inicie el nuevo ciclo escolar, ¿no? O sea, ya arranca y en teoría están todavía analizando estos libros, ¿no? Ya se imprimieron. O sea, ya se imprimieron estos. Imagínate el dineral. 160. Ya no puede haber una reimpresión. A ver, pero se puede utilizar el libro del año pasado. Se pueden utilizar los libros del año pasado, o sea, claro que se pueden ver. O se pueden hacer opciones. manuales, ¿no? Para los profesores que además también están en las aulas y que entiendo no han sido capacitados tampoco, ¿no? Con estos nuevos libros de texto. Claro que no han sido capacitados, no fueron consultados. Este gobierno morenista que se dice tan pro consultas, hay que preguntarle a la gente qué opinan, qué quieren para este tema, para el Tren Maya, o sea, tantas consultas que vemos por temas que sí no son de importancia para todo el territorio nacional, ¿no? Y ahora, con los libros de texto gratuito y todo lo que le están tratando de meter a nuestras niñas y niños, y lo digo así, porque los que están haciendo, los que estuvieron arrastrando el lápiz y bastante mal hechos, pues son personajes que incluso estuvieron trabajando para el régimen chavista o de Maduro, el régimen chavista en Venezuela, ¿no? Que son lo mismo Chávez, después Maduro. Entonces dices, es increíble que quieran venir 2 o 3 personajes a meterles una ideología a nuestra niñez. Yo creo que no se vale. Dime Tenemos algo, que alzar la diputada, voz. ¿cuándo presentarían esta No, la acción? denuncia ya se presentó. No, la denuncia ya se presentó. La acción de pues seguramente. esta semana dijeron, ¿ah? Pues sí, seguramente estaremos haciéndolo en próximos días. Necesitamos tener la recolección de firmas y muchas otras cosas, pero sí tenemos que movernos rápido y hacer un llamado para que los ciudadanos levanten la voz, que le digan a sus gobernadores que detengan la repartición de los libros de texto gratuitos en sus estados. Ya lo hizo Chihuahua, ya lo hizo Coahuila, ya lo hizo Jalisco, Querétaro. ya lo hizo Nuevo León, ya lo hizo Querétaro, para que estos libros de texto basura para nuestros niños no lleguen a sus manos. No puede ser, ¿no? Porque aquí mencionamos el error ortográfico, mencionamos algunas, por ejemplo, la lucha de clases. Esta parte de la lucha de clases, que es lo que vemos todos los días en las mañaneras del presidente. Que nos tiene tan polarizados, ¿no? Que nos tiene tan polarizados, y hablar de opresores y oprimidos, esta división, estos resentimientos. No se vale que sea a partir de los lo niños, que, ¿no? sí, que lo lleve, ¿no? Las broncas políticas, ¿no? Los debates políticos, pues que lo deje el presidente en su arena, en la mañanera, pero tratar de llevar todos estos temas
a nuestra niñez, pero que tienen que ver literal con los niños, no, y tenemos que alzar la voz y tenemos que impulsar todas las acciones judiciales que tengamos a la mano, eso es muy importante. Y también quiero decirte, Sofía, que estoy revisando a nivel internacional cómo denunciar lo que está ocurriendo con los libros de texto gratuitos en México. Había incluso una posibilidad ante la UNICEF, ¿no? Ante la UNICEF es una opción, efectivamente, pero bueno, vamos a agotar todas las instancias, pero desde mi punto de vista, lo peor en este momento, ya se hicieron los libros, que hayan desacatado una orden judicial, o sea, que no respeten, o sea, sabemos que el presidente no respeta ni la Constitución, ni las leyes, pero y tampoco el equipo que lo sigue, la secretaria de Educación Pública haciendo unas declaraciones bárbaras, la secretaria de Gobernación haciendo terribles declaraciones. ¿Qué no era importante, insisto, consultarle a los papás y a las mamás, a los maestros, a los involucrados en la educación de nuestros niños? Pero además ya va a empezar el ciclo, posiblemente sí tengan esos libros los niños en sus aulas, ¿no? Posiblemente, por eso nosotros decíamos en esta conferencia de prensa se lleva este proceso de la que los Suprema papás Corte y todo. arranquen las páginas que consideren, porque también meten, por ejemplo, ideología de género, o se meten con todo el tema de sexualidad, ¿no? Ya decidirán los papás qué les dicen a sus hijos y qué no les dicen. Digo, sí tendríamos que hablar de sexualidad en la escuela a partir de la prevención, ¿no? Por supuesto, pero no habla de prevención. No hay forma. No habla de prevención. Yo ya quiero tener un libro de estos en mis manos, porque no es lo mismo Bueno, ya estarlo se pueden viendo bajar, en internet, pero no es lo mismo. Yo quiero tener uno de estos libros en mis manos, uno de estos manuales que se supone debían entregarle a los maestros, pero bueno, yo sí voy a seguir insistiendo con la educación. No se pueden seguir metiendo de esta manera. Tienen que además hacerlo más rápido, porque pues ya estamos a nada, ¿no? A 15 días de que los niños... Pero ¿qué tal nos sorprende? Nos sorprendió el presidente presentando sus nuevos libros de texto a estas alturas. Yo hace ya algunos meses había presentado una denuncia ante la función pública contra un colaborador incluso del subsecretario de Educación, un colaborador de Mars, que es un venezolano. Bueno, vamos a estar siguiendo a detalle todo esto, qué pasa con esta denuncia, qué pasa con esta acción de inconstitucionalidad. Diputada, si te parece, y ven para platicar seguido de esto y sobre todo para que pues, le demos seguimiento a lo que está pasando con la infancia en este país. Ya conoces al maestro Alarcón, ¿no? Ya ves cómo es. Ya tenemos el cartón de esta noche. Cuéntanos de qué se trata ese cartón. Bueno, pues aquí está esta figura que dejaron fuera, que es nada menos que lo que simboliza la patria y la educación, que es algo que simboliza todo este asunto. Pues se me antojó dibujar aquí a la diputada como en lugar de la patria, con la ley en la mano, que me parece que es lo más importante. Eso es algo que se tiene que defender todo el tiempo. Y me parece una buena señal que se esté defendiendo la educación. Así es que felicidades por eso, diputada. Muchísimas gracias, Alarcón, y hay que defenderla, hay que alzar la voz y hay que movilizar a las mamás, a los papás y a los maestros. A todos, ¿no? A todos. Los que estén totalmente inconformes con esta... Estoy de acuerdo. Y por supuesto que te quiero mucho. Yo también. Siempre. No, bueno, hubieran visto el saludo. Me voy a poder llevar mi... El cartón, claro. Me voy a poder llevar mi cartón. Claro, es tuyo. Me llevo al cartón y al Alarcón también. No, a él sí no, a él sí te lo vamos debiendo. Pero no, bueno, pero aquí te quedas. Gracias, diputada, de verdad, por haber estado con nosotros.